es el Día Mundial del Clima. Mirá, ahí tiramos la temperatura como para cerrar redondito. Para celebrar. Exactamente. Esto tiene que ver con una convención que se desarrolló en Naciones Unidas para, como suele suceder, ¿no? En el año 1992, generar una conciencia sobre efectivamente el cambio climático, algo que está en boca de todo. Inclusive hace un ratito charlábamos con Elena, la dramaturga de esta obra infantil, y entre algunos de los ítems de la agenda de Chicas en Acción estaba precisamente esta situación del cambio climático. Así que hoy es el Día Mundial del Clima, y nosotros vamos a hablar del clima, y lo vamos a hacer un poco conectando con lo que sucedió hace una semana. ¿Se acuerdan? Hace una semana estábamos en medio de un temporal que azotó buena parte del país, que generó muchos destrozos en algunos lugares, sobre todo en la zona pampeana, y cada tanto volvemos como a revisar hechos de esta naturaleza. Por eso nos pareció interesante charlar con alguien que efectivamente, como meteoróloga, es la primera persona que se anotó en la carrera de meteorología de la Universidad de Buenos Aires. Esto fue en el año 1953 y fue la primera mujer en recibirse de meteoróloga en el país. Además de, bueno, tantísimas cosas que tienen que ver con ella. Es doctora en ciencias meteorológicas, lleva adelante peritaje de tormentas severas y tornados en la República Argentina, y con más de 50 años condujo una investigación creando en el año 1971 una base de datos de este tipo de fenómenos de los tornados que se registran en el territorio argentino, contextualizando desde el año 1900 para adelante. O sea, es realmente una pionera de la investigación y una mujer de la ciencia. Por eso, para aquellos que suelen recorrer los pasillos de la Universidad de Buenos Aires, más precisamente el renovado pabellón Cero Infinito, ese pabellón muy nuevo que se ha construido en la Universidad de Buenos Aires, en Ciudad Universitaria, hay un mural de mujeres pioneras en la ciencia, y uno de esos lugares es para María Luisa Altinger, que está en contacto precisamente con nosotros. María Luisa, ¿qué tal? Buen día. Hernán, Mali y Fede la saludan. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Buen día. Qué introducción. Hernán, Fede y Mali están ahí, ¿no? Sí, exactamente, María Luisa. Bueno, la introducción tiene que ver con toda una carrera desarrollada a través de la ciencia. Está bien. Y seguramente... Sí, bueno, mucha gente hace lo mismo que yo en otras actividades, en otras profesiones, etcétera. No es nada extraordinario. ¿Sí? Bueno, a ver, seguramente no parece, pero entiendo que para el sector científico realmente el trabajo que ha hecho durante tantos años ha valido de muchos reconocimientos. Por eso, de alguna manera, enmarcaba un poco la charla, no solamente por esto que decía sobre el Día del Clima, sino para entender un poco lo que vemos a menudo, y sobre todo, y esto lo digo haciéndome cargo en primera persona, nos pasa a quienes estamos en los medios, que rápidamente etiquetamos, hablamos y revoleamos datos así al tuntún, que en realidad lo que terminamos pasando es que llevamos mala información. Por eso dijimos, es clave poder hablar con alguien que conoce de la materia y que puede desasnar un poco a quienes comunicamos y a quienes están del otro lado. Por eso la propuesta. Sí, por supuesto, Hernán. El tema más bien es por qué es importante la investigación que uno hizo durante tantos años. Eso es lo que importa para la Argentina, para la gente, porque en realidad se ha puesto dinero. Yo cobré los sueldos de la universidad durante muchos años, ¿no es cierto? Y eso, de alguna manera, el pueblo debe saber, el pueblo argentino debe saber por qué se hizo y para qué se hizo, y dónde están los beneficios de eso. Claro. Entonces, uno de los temas es, pensemos en el clima rápidamente, si ustedes me permiten. Sí. Y pensamos, ¿qué clima tenemos? Estamos justo en un clima que se llama clima de latitudes medias. Hay un clima en la zona tropical y hay un clima en la zona polar. Nosotros estamos metidos dentro de lo que se denomina clima de latitudes medias. ¿Y cuáles son las características de este clima de latitudes medias?
¿Y cuánto abarca? Si uno pone el pulgar en Tierra del Fuego y con el dedito índice va hacia arriba, hacia el Chaco, y ahora con eso en el globo, en un globo terráqueo, da la vuelta, choca contra África, el Índico, va por Australia, vuelve por el Pacífico, entra nuevamente por Chile y estamos nuevamente acá. Es una franja, y en esa franja, ¿cuál es la característica del clima? Esa es la franja de lo que se le llama la corriente de los oestes. ¿Por qué? Porque el viento, toda la corriente del aire va de oeste a este en general. Es todo un río así de aire que va alrededor del globo y vuelve otra vez hacia nuestro lado. Pero si ustedes se habrán fijado, cuando vuelan de Ezeiza a Santiago de Chile, tardan un rato y cuando vuelven vienen más rápido, porque van corriente a favor. De Santiago de Chile a Aeroparque es corriente a favor, ¿no es cierto? Entonces, esa corriente se llama corriente de los oestes. No es de los oestes justo, vendrá a veces del noreste, tiene onda. Unas veces sopla del noroeste, otras veces es del oeste, otra vez del sudoeste, trae aire fresco, trae aire cálido, queda ahí clima, etcétera, etcétera. Y aparte, lo que hace es que el cielo esta vez es nublado, otra vez es despejado, el clima está fresquito, otra vez es caluroso. Este es nuestro clima de los oestes. Pero ¿qué sucede? Eso sería lo que uno clasificaría cuando estamos en invierno, o si vivimos en la Patagonia. En la Patagonia pasa el viento, etcétera, ¿no? Es viento. En cambio nosotros, acá en esta parte, digamos, de Carmen de Patagones para el norte, para las provincias del Chaco, etcétera, ¿qué pasa? Terminó el invierno, hubo niebla, hubo algunas cosas un clima que ya lo conocemos, pero de pronto empieza el sol a calentar la tierra, se forman las nubes, y cuando el viento viene del noroeste nos trae un poco de humedad. Como hace poco, las semanas, ¿se acuerdan de esta última semana que era agobiante? Teníamos un aire de origen amazónico, directamente, así, ¿no? Bien caluroso. Y no solo caluroso, sino una gran cantidad de humedad. Eso, cuando el sol calienta, se forma una nube se crece más arriba, se forman las nubes que todo el mundo conoce, y de pronto hay algunas nubes aisladas, en grupos o en líneas, que empiezan a precipitar, tiran granizo, etcétera. Pero eso serían las tormentas comunes, que, por ejemplo, lo que puede pasar, que acaban los maridos chillan porque acaban de lavar el auto, y bueno, se lo moja, después ¿sí? Digamos, después alguien que se olvidó la ropa tendida, se lo mojó, otra que dejó la ventana abierta, empezó un poco de viento. Todas esas tormentas son tormentas comunes que estamos acostumbrados. Sí. Eso es a partir de, pongámosle, octubre hasta abril, ¿sí? Correcto, esa época donde el sol calienta. Sí. Entonces, en esa corriente de los oestes que le hablé recién, hay otra, en esa franja, que es la mitad para arriba, la mitad del norte, o sea, de Carmen de Patagonia hasta el Chaco, tenemos promoción de tormentas. Tormentas comunes, como les dije. Pero ¿qué sucede? Hay momentos en que las tormentas, no todas, se generan, van cada vez más arriba, pasan la estratosfera, ya todo eso es un enorme complejo de nubes, etcétera, forma toda otra dinámica, produce cualquier cantidad de problemas abajo en el piso, ya nos tira granizos enormes, las lluvias no son las lluviecitas que cuando estamos en la ruta con el limpia parabrisas podemos, no, ya con el limpia parabrisas no alcanza, ¿no? Sí. Eso es un poco lo que vivimos, María Luisa, eso es un poco lo que vivimos la semana pasada. Esa intensidad de lluvias tiene que ver con esto que está describiendo. Claro, entonces tenemos, esas tormentas se llaman, en la parte científica se llaman tormentas severas. Y pueden producir abajo todo lo que ustedes ya conocen, granizo grande, vientos, vuelan los techos, etcétera, ¿no es cierto? Se generan proyectiles,
todo lo que no está bien ajustado, se caen los carteles, el cartel cae sobre el arbolito bonito que habían puesto nuevito en la plaza, sí, quebró el arbolito, etcétera. Se genera un montón de cosas encadenadas por no estar bien ajustado el sistema. Un galpón que pusimos para algo, bueno, el Tito agarró unos clavos, esto no lo levanta nadie, no, hay que ponerle grampas, ¿no es cierto? Bien, eso sería lo que sería ya tormenta severa. ¿Pero qué produce la tormenta severa? Aparte, que todo el mundo ya los conoce acá en la Argentina, son los tornados. Claro. Esos tornados fue lo que yo comencé cuando dije, yo estaba estudiando tormentas. Ajá. Y cuando Dios me mandó a un campo en el partido de Pehuajó, por suerte pude ver como una huella de un tornado. Dije, la naturaleza en ese momento me dijo, ¿ves? Ocurren tornados. Ajá. Si los querés estudiar, te ayudo. Y todos estos 50 años que yo estuve estudiando, siempre me ayudó. Me ayudó en anécdotas, pero de lo más risueñas. Sí. Pero bueno, entonces, ahora vayamos a otra cosa. Tenemos esa base de datos, como ustedes contaron, que abarca desde 1930 hasta 20, hasta el 2020, sí, donde corté, porque eso lo otro era todo una atención diaria, continuamente diaria, ¿de qué? Claro, porque de todo lo que escribía. De alguna manera María Luisa se transformó en una cazadora de tornados, o sea, iba detrás de cada uno de esos. Yo me la imagino como en las películas, como ¿no? la película Twister. Claro, exacto. ¿No? Ellen Hunt ahí con la camioneta persiguiendo el tornado. No, Mali. No, Mali. Sí, le tenés ganas. ¿Querés ser la Ellen Hunt argentina? No, le tengo un terror. Igual que yo. María Luisa, vos sabés que Mali vivió mucho tiempo en el sur, así que esto que vos estás describiendo de los vientos y estas situaciones las vivió en primera persona. Claro, uno conoce ese viento porque la gente de la Patagonia cuando escucha un trueno, bueno, es una novedad, pero sí, no. Un rayo, no sabemos lo que es un rayo. Claro, entonces yo quería mostrarles que esa franja de los oestes, la parte de la mitad al norte, sí, tiene además la formación de tormentas. Y eso va a incidir en el clima, en el tipo de clima. Hay dos cosas, la corriente de los oestes y la producción de tormentas. Y bueno, con todos los desastres que pueden ocurrir cuando las tormentas se desarrollan como severas. Sí. Eso es lo que nuestra base de datos tiene, y que tenemos como 5.000 casos de fenómenos severos que ocurrieron en la Argentina. Ahora uno se pregunta, ¿para qué diablos tengo todo eso? Y muchas veces me lo pregunté. Sí. Pero, oh sorpresa, cuando estábamos en la facultad nos llamaron de la Autoridad Regulatoria Nuclear y teníamos que repetir un cálculo de riesgo que habíamos hecho para las centrales nucleares, para Tucha y para esto. Es decir, ¿por qué? Porque los tornados generan proyectiles. Entonces, un tirante que salió del galpón del Tito que lo clavó, nada más, ¿no es cierto? Ese tirante entra por una ventana y rompe algo que justamente, etcétera. Entonces, todo eso en una planta nuclear está todo calculado, ¿no es cierto? O sea, toda esta sistematización que durante tantos años desarrolló en el CONICET y para el Servicio Meteorológico, de alguna manera lo que pretende es prevenir la ubicación de lugares específicos, en este caso el desarrollo de una planta nuclear, pero podría servir para cantidad de personas que desarrollan actividades, sobre todo en sectores rurales, en el cual nosotros... La semana pasada, por ejemplo, vimos y todos mostraban imágenes de, creo que fuera en la pista de carreras de 9 de julio, que se volaron algunos galpones. Mismo yo estaba recordando, creo que fue el año pasado en Bahía Blanca, que lamentablemente fallecieron 13 personas con un tinglado de una cancha de básquet, ¿no? Sí, bueno, eso lo de Bahía Blanca fue el 16 de diciembre. Sí. Esa tormenta que pasó por Bahía Blanca, pasó por toda la provincia. No digo esa tormenta, digo ese grupo de tormentas, de tormentas, como ya decía, puede ser en grupos, y esos grupos se pueden alinear, y barrieron la provincia de Buenos Aires
dejaron un poco en descanso toda la parte de sudeste, Mar del Plata, todo eso no pasó demasiado, pero lo peor fue Bahía Blanca, Coronel Pringles, después subió por Junín, por Chivilcoy, Mercedes, Campana, ustedes en la capital, en La Plata, bueno, hizo todo un barrido de cosas severas, y hay muchas que todavía me cuentan, que no las estudiamos, ¿no? Pero bueno, eso es un caso muy especial, como fue aquella noche de los 300 tornados, que fue el 13 de octubre, 13 de noviembre, 13 de, no me acuerdo, del 83 creo. Que dieron más de 300 tornados en la provincia de Buenos Aires. 300 tornados. Tremendo. Sí. Eso nosotros lo estudiamos durante... Digo, ¿sí? María Luisa, digo, y esto, digo, que vos ya hace tiempo que los estás estudiando y esto que nos sorprendió o no estas semanas, digo, ¿es algo a lo que vamos a tener que acostumbrarnos? ¿Es algo que va a empezar a pasar más a menudo? Porque digo, hay, por ejemplo, en Estados Unidos, yo sé que hay lugares en donde son muy habituales los tornados o los sismos y demás, y donde sí o sí, por ejemplo, vos te compras una casita, alquilás una casita y sí o sí te hacen tener el seguro contra tornado, porque lo más probable es que sabe que viene un viento y se te lleva a la casa. Digo, va a existir, digo, si esto se hace habitual acá, digo, va a haber un sistema de alarma, una manera, esto que vos decís, no sé, en ciertas zonas se van a pedir que las construcciones sean más seguras, como las antisísmicas, por ejemplo, en los lugares donde suele haber sismos, digo, todo este material, todo esto que vos estás juntando, digo, ¿es para establecer alguna clase de alarma o de recaudo? No, justamente está el reglamento del viento, que todos los constructores deben tener en cuenta, que lo hizo el INPI. Está el reglamento para el viento, para todo tipo de construcciones. Tenés construcciones temporarias de mucha importancia, como son los hospitales. Todo eso está reglamentado en el país y se controla. Ojo, no vamos a empezar no, está todo bien hecho. Lo que pasa que una casa que con un alero que no se fijó bien o un techo, bueno, hay momentos en que la velocidad del viento pasa por encima de esa velocidad de diseño y bueno, tenés violentas corrientes como de 160 kilómetros por hora. No todo se puede construir con esas velocidades porque si no estaríamos es por plata, ¿no es cierto? Claro. Pero hay otro tema, que son las líneas de alta tensión. Fíjate que del Chocón para acá, para Buenos Aires, tienen que traer la electricidad. Claro. ¿Sí? Y entonces tenés 3 líneas que vienen de allá abajo. La del Chocón, la otra de Alicurá y la otra también que viene, casi todas vienen desde el sur, por Puelches, pasan por la provincia de Buenos Aires o la Barría, Henderson, y llegan a Capital. Son como piolines, así que fíjate, cualquier tormenta que pase lo va a agarrar, no cualquiera de las... Tienen que estar muy bien diseñadas, muy bien diseñadas. Sí. Se fue aprendiendo. De las Chocón, pobrecitas no estaban, yo todavía no existía, sí existía, pero no se me había ocurrido los tornados. Sí. Cuando yo empecé a hacer el estudio de los tornados, esas líneas no estaban pensadas para las tormentas severas. Estaban con climatología normal de esa de las corrientes de los oestes, los vientos fuertes, bla, ¿no es cierto? Pero claro, empezó a ver, las pusieron y bueno, ¡ting! Una línea que se cayó 4 torres por ahí, que me acuerdo que el general Perón dijo, estas torrecitas de papel, dijo. No, era que todavía no se conocía suficientemente todo lo que sucedía como tormenta severa. Claro. Y después se corrigió todo eso, se corrigió todo lo que se pudo corregir. Cuando uno mira las líneas y pasa debajo de ellas, ve que algunos parantes están reforzados, después se corrige en la que viene por la barría. Pero se corrigió mucho más con la 4ª línea, que es otra que tiene como 2 mástiles y toda la ropa está tendida entre esos 2 mástiles. Los tres grupos de cables pasan entre los 2 mástiles. Esa es la 4ª línea, que es la primera vez que se cae
el 16 de diciembre ahí en Bahía Blanca. ¿Y por qué? Porque nosotros hicimos para la agua y energía y para, en aquella época era Hidronor, el cálculo de riesgo de esa línea desde donde nace hasta Buenos Aires, tramo por tramo, y se tomó en cuenta, y así aguantó la línea, y para ustedes, ¿qué significa? Que no hay un corte de luz, que... En fin, es montones de cosas que sirven cuando un sistema eléctrico funciona bien y es bien, ¿cómo se le dice? Bien fuerte, ¿no? Sí, estamos... sí, perdón. Decía que fue una gran aplicación que se hizo a la Argentina con mis trabajos de tornados. Correcto. Estamos charlando con la doctora en Ciencias Meteorológicas María Luisa Altinger, un poco hoy por ser el Día Mundial del Clima y también porque estos fenómenos que la semana pasada hemos vivido generaron mucha tensión. Esto que dice María Luisa, que un poco también lo refleja Mali, ¿no? Uno por lo general le tiene miedo a estas tormentas severas, pero al mismo tiempo... hay como unas ganas de ver todo lo que generan, todo lo que se muestra, es decir, los videos que subía la gente de lo que estaba pasando, uno se quiere meter un poco, o sea, todo viral. Claro, es miedo y al mismo tiempo ganas de conocer. ¿Hay ahí como un morbo en todo eso, María Luisa? No, yo no quiero ni estar ahí. Yo voy por... ya mi destino me lo marcó. Sí. ¿Cuándo es el Día de las Tormentas en la Argentina? ¿Cuándo es el Día de la Tormenta en Argentina? ¿Y para Santa Rosa o no? El día 30 de agosto. Claro. ¿Sí? Ajá. Ese es el Día de la Tormenta, vamos a decir, la tormenta de Santa Rosa. Sí. Pero la María nació un día después. Es decir, yo nací un día después. Quiere decir que yo me dedico, cuando ya pasó todo, cuando todo el mundo está peleando por escombros y demás, nosotros estamos haciendo el estudio de esto. Fíjense que en este momento uno de mi equipo está trabajando en toda la zona de San Nicolás. Claro. Ajá. Sí, Matías Armanini, que es un muchacho joven que por suerte va a heredar todo mi trabajo, hace 12 años que está trabajando con nosotros. Excelente, y además tiene la misma persona que yo. Además tiene una gran ventaja, no es de capital, no es porteño, es de un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Eso significa que a él le permite andar por los campos, conociendo lo que es una estancia, cómo abrir una tranquera, cómo pedir permiso, cómo hablar con las personas. El de Buenos Aires le cuesta muchísimo, y así fue con Luis Rosso, que él se dedicó, Luis era licenciado en meteorología, se dedicó a desarrollar todos los programas de riesgo que aplicamos en varias partes. Aplicamos para Belleville, aplicamos para toda la zona de concesión de la, aplicamos en las líneas, aplicamos, pero falleció Luis hace 2 años. Sí. Y por otro lado, estaban con nosotros nuestras 2 secretarias, chicas técnicas de meteorología, como Gabriela de Carli y la otra, ¿cómo se llamaba? Me mató si no me acuerdo. Eran excelentes cómo trabajaron, y por eso también tenemos una muy buena base de datos. Claro. Porque fue un trabajo loco de meterse en las bibliotecas, revisar los diarios. Esto que está contando María Luisa, que yo tuve la suerte de verlo en el documental La vida en un tornado, donde cuenta toda esta experiencia y marca esto último que ella estaba detallando, y es que la investigación que hacen post tornado, post evento, reclama ese recorrido en territorio en el que uno se vuelve a enfrentar a gente que es damnificado, claro, y que requiere meterse en algunos lugares para ver qué tipo de desastre se generó, para recopilar toda esa información y para que después sirva para prevenir. Este es un poco el camino, María Luisa. Claro, el otro tema, muchas veces, cuando trabajábamos desde la facultad, después de hacer 15 años a dedo, me iba a los lugares, a dedo les digo, haciendo a dedo en las rutas, eran otras épocas. Pero, por ejemplo, después conseguí que el CONICET me diera un coche, lo pagué 8.000 pesos.
en aquella época, y nos dieron encuestas de 2000, y era, Dios mío, no vamos a llegar, 2000, sufríamos. Y era un momento, no sé quién era de ministro de Economía que mantuvo la economía estable, y llegamos, y bueno, conseguimos comprar el coche, que no era un 4x4, era un hermosísimo 2500, que nos acompañó. Claro. No saben cómo cruzamos campos. Ese trabajo que señala María Luisa, y por lo cual ella decía, por suerte hay quienes van a recoger mi legado de tantos años de trabajo, que es gente que vive en los pueblos, porque ahí es donde se requiere, en esa vida pueblerina, en ese vínculo con el sector rural, esa bonomía para el buen día primero y meterse un poco en la vida de quienes sufren el desastre, ¿no, María Luisa? Sí, claro. No, muchas... por eso nosotros no vamos en el momento inmediato. Claro. Pues, no podemos andar ahí revisando cosas donde la gente está muy molesta, muy doñada, nosotros dejamos que pase 15 días, etcétera, como por ejemplo lo de 9 de julio ahora, se va a postergar un poco más, pero todo eso queda, los rastros quedan, la gente no se va a olvidar. Es un tema muy, ¿cómo se llama? A ver, acá me está llamando algo, ¿cómo lo rechazo? Es un tema que se mantiene muy a flor de piel por mucho tiempo, me imagino. O sea, la sensibilidad de haber perdido muchas cosas, mucha gente que pierde años de trabajo, ¿no? No, si cuando veo las casas con las cortinas todas rotas, la heladera, todo un desastre, yo digo, yo me voy. Y no solo una casa, hemos visto estancias que en 10 minutos eran todos árboles caídos, enormes árboles. Eso, yo decía, yo me voy acá, yo no, qué motosierra, qué diablo. Bueno, y todo ese dolor terrible, ¿no? De perder eso en pocos minutos. Llega el hombre a casa y dice, ay, bueno, ¿dónde ceno? Bueno, señor, le preparo en el chalet. No, yo voy a cenar con ustedes. Me pego una ducha y vengo. Se pegó una ducha y estaba la estancia destrozada. Claro. En 10 minutos. Esas cosas, ¿no? María. Y yo le tengo mucho respeto a esa situación. Claro. Cuando vamos, pedimos permiso, nos digamos pavadas, pero de todas maneras siempre me queda alguien que me queda como amigo, y tengo varias amigas en las estancias que ahora somos amigas. Está muy bien. Claro. María Luisa, yo quiero agradecerle por este tiempo. Se extendió porque nos quedamos todos muy atentos a escuchar estas historias, tanto tiempo de trabajo. Perfecto. Ha sido un gusto enorme, agradecerle por el tiempo, y bueno, no faltará oportunidad para que volvamos a hablar, porque estos eventos suceden y está bueno siempre llevar algo de información de primera mano. Gracias por el contacto. Al contrario, Hernán, muchísimas gracias y saludos a todos. Bueno, que tengan buen día. Muchas gracias, buen día. Chau. Ahí estábamos charlando con la doctora en meteorología, en ciencias meteorológicas. Ella es María Luisa Altinger. Cazando tormentas en un 2500. Cazando tornados, ¿viste? Mira, más de hollywoodense que eso no hay. Enseguida te aparece la figura, ¿no? Es como entre el 1500 y el campo argentino, y recorriendo para poder llegar a esos lugares donde se dieron los desastres y recopilar toda esa información durante muchísimos años. Por eso, como decía, más allá de ella que no quiere reconocer el trabajo que ha realizado, pero por algo en la Universidad de Buenos Aires, en ese pabellón Cero Infinito, ese nuevo pabellón que tiene la Universidad en Ciencias Exactas, una de las 5 mujeres de la ciencia que están ahí en ese mural es precisamente María Luisa Altinger, y eso habla específicamente del aporte que ha realizado durante toda su vida a este trabajo, al de hacer una observación muy precisa de lo que tiene que ver con estos eventos severos, con los tornados y el recorrido que le ha llevado durante más de 50 años por todo el país. Sí. Ahí, entrando en cada campo, botas puestas y tratando de ver lo que ha pasado para poder reflejarlo, y con esto hacer una base de datos que ayude efectivamente a prevenir esto y a que lo que se construya tenga como base estos sucesos
para evitar grandes desastres. Así que en el Día Mundial del Clima, confluimos en todo esto para hablar un rato con gente que efectivamente está en tema.